Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es el plano cartesiano y quiero definirte qué es el plano cartesiano. El plano cartesiano tú ya lo conoces, es este que te muestro aquí, lo has utilizado ya en grados anteriores, pero hoy quiero iniciar demostrándote que no se utiliza únicamente en matemáticas. Porque, por ejemplo, en el ajedrez también se utiliza la estructura o la forma de nombrar puntos en el plano cartesiano para ubicar piezas. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que un caballo, que es una pieza en el ajedrez, se encuentra en B3, que es este cuadrito, y en plano cartesiano correspondería a un punto. De igual manera, el uso del plano cartesiano se queda presente cuando nosotros, por ejemplo, solicitamos a un taxi que nos lleve a una dirección y le decimos, por ejemplo, voy a la calle Colón, esquina con calle La Paz, y entonces estás refiriéndote a este punto. Así, las calles se asemejan a un plano cartesiano. Incluso a veces damos un dato un poquito más vago cuando decimos voy a calle Colón entre La Paz y Libertad, y entonces el punto en el que tú vas a descender del taxi se encuentra en cualquiera de estos puntos que están justo entre calle Libertad y La Paz. Sé que no siempre las calles están formando una cuadrícula perfecta como en el plano cartesiano, como este ejemplo que te pongo, pero finalmente cuando tú vas a dar una dirección, vas a llegar a una ubicación, estás utilizando el concepto de plano cartesiano. Un ejemplo más de uso del plano cartesiano es este juego, que bueno, yo lo conozco como batalla naval, y el concepto de ubicación de puntos en el plano cartesiano está presente cuando decimos que este barquito aquí se encuentra en C5. Ahora, te aclaro algo. En los ejemplos anteriores solo se hace referencia al primer cuadrante del plano cartesiano. Más adelante te explico qué son los cuadrantes. Pero en geografía, para poner coordenadas geográficas a ciudades o lugares en el mundo, nosotros utilizamos también el plano cartesiano, pero de manera completa, con sus 4 cuadrantes. Aunque aquí, por lo general, para informar una coordenada, nos vamos a apoyar de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y no tanto en asignar si son positivos o negativos los valores que vamos a ubicar. Regresando ya a nuestro tema, que es el plano cartesiano, voy a hablarte más sobre sus características. Iniciaré mencionándote que este plano fue creado por René Descartes, pero se llama cartesiano, bueno, plano cartesiano y no descartesiano, porque en latín el apellido de Descartes se dice Cartesius y de ahí se tomó el nombre plano cartesiano. Ahora, este plano cartesiano se integra por el eje de las abscisas o eje X, este. Si lo notas, es una recta numérica o una recta real, como la conocemos, de manera horizontal. Y también se encuentra el eje de las ordenadas o eje de las Y, que también te hago notar es una recta numérica o una recta real, pero vertical. El hecho de que el plano cartesiano se encuentre formado por 2 rectas reales también nos da la posibilidad de llamarlo plano real, porque los puntos que podemos formar en él, para empezar, son infinitos, podemos formar una cantidad infinita de puntos y puede incluir a cualquiera de los números reales. De ahí el nombre también de plano real. Hace un momento te mencioné el concepto de cuadrante. Esto se refiere a cómo está dividido el plano cartesiano. Se divide en 4 cuadrantes.
vamos a decirlo así, cada cuadrante es una cuarta parte del plano real. Se pone aquí, para empezar a numerarlos, empezamos con el superior derecho, es Q1, ¿sí? ¿Por qué Q? Porque se utiliza la palabra cuadran, no es C de, como nosotros en español, de cuadrante con C, sino que es Q de cuadran. Y aquí los empezamos a numerar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, a partir de Q1 giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj para numerar los cuadrantes. Una característica importante de los cuadrantes son los signos que tienen las abscisas y las ordenadas en cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, en Q1, tanto la abscisa como la ordenada son positivas. Aquí están. En Q2, la abscisa es negativa. Aquí están las abscisas. Y la ordenada siempre va a ser positiva. En Q3, tanto abscisas como ordenadas son negativas. Y en Q4 la abscisa es positiva, la ordenada es negativa. Pasamos a un tema muy importante que es el uso del plano cartesiano, es decir, a cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, que ese es el aspecto central también de este video. Considero que para ubicar puntos en el plano cartesiano, primero debes saber qué es un punto. Y bueno, un punto es la unión de una abscisa y una ordenada. ¿Cómo se unen? Vamos a imaginar que de la abscisa sale una línea vertical y que se va a cruzar con una línea horizontal que sale de la ordenada que forma el punto. Donde estas líneas se cruzan, ahí es el punto que estamos buscando. Los puntos tienen un nombre. Generalmente solo le asignamos una letra del abecedario. Ahora, cuando te mencioné que el plano cartesiano también se usa en geografía, dije coordenada. Es lo mismo, es un punto que se va a ubicar sobre la superficie terrestre. Y otra forma de llamar al punto es par ordenado. Te explico detalladamente la idea de par ordenado, que a final de cuentas es un punto. Los puntos, te recuerdo, se forman por un valor para la abscisa o la X, un valor para la Y, la ordenada. Esto del concepto de par ordenado te lo deja muy claro porque te está diciendo siempre el punto se va a formar por un valor para la abscisa y un valor para la ordenada en ese estricto orden siempre. Ese es el concepto de par ordenado. Te está diciendo lo primero que escribimos, el primer número, es el valor de la abscisa, el segundo número que se escribe es el valor de la ordenada. Y esto te sirve para no confundirte al momento de ubicar puntos en el plano real. Para ubicar puntos, te muestro cómo te sirve el concepto de par ordenado. Por ejemplo, en el caso del punto A, te dice que son 2 de la abscisa, 2 de la ordenada. Y así debes proceder. Lo ideal es que tú primero ubiques el valor de la abscisa, que es 2, y luego el valor de la ordenada, que también es 2. Pero si tú confundes y no respetas el par ordenado e intercambias y dices es que son 2 de la ordenada y 2 de la abscisa, estás cambiando el orden. Aquí no habría problema porque los valores son los mismos. Sin embargo, en el ejemplo del punto D, sí debes respetar este concepto de par ordenado, recordando que el primer valor, en este caso 4, es el de la abscisa y que menos 2 es el valor de la ordenada, porque de esa manera tú tendrás que pararte. Generalmente procedemos desde el centro del plano cartesiano, la coordenada 0,0 que se conoce como origen, es aquí, y a partir del origen ir 4 hacia la derecha porque ahí está 4 positivo,
que es el valor de la abscisa, es el eje X, y luego menos 2 en el eje de las ordenadas, entonces bajar hasta menos 2. Hace un momento te mencioné, vamos a imaginarnos que por la abscisa pasa una línea vertical que va a cruzarse con la línea horizontal que pasa por la ordenada. Donde ellos se cruzan, tenemos el punto D. Ahora, esto es respecto a cómo se escribe un punto. El punto es un par ordenado donde primero está el valor de la abscisa y luego el valor de la ordenada. Para efectos de ubicarlo, tú puedes ubicar primero la ordenada y luego la abscisa, que no es lo más común, pero si tú lo quieres hacer, puedes hacerlo siempre y cuando, por ejemplo, tomes aquí en cuenta que este menos 5 es el valor de la abscisa y luego el 3 es el valor de la ordenada. De manera que tú dices, ok, valor de la ordenada, 3. Valor de la abscisa, menos 5. Y llegamos al punto B. Si te das cuenta, yo inicié por la ordenada y luego por la abscisa. Si yo inicio por la abscisa, aquí voy a menos 5 y luego subo a 3. Llego al mismo punto. Aquí lo importante es que te quede claro que el primer valor es el de la abscisa, el segundo valor es el de la ordenada. Y así vas a cometer la menor cantidad de errores posibles cuando se trate de ubicar puntos en el plano real. Para continuar con las características de los puntos, aquí tengo ejemplos de puntos formados por números que no son enteros. Tengo aquí números decimales que, si lo recuerdas, por ejemplo, 5 décimos equivale a un medio. Entonces tengo números racionales aquí formando parte del punto A. Y en este caso, yo aquí puse el valor de la raíz cuadrada de 2, que es un número irracional, y aquí puse el valor de pi, que también es un número irracional. En este caso, por ejemplo, 5 décimos, que se pueden representar como fracción, son un racional, pero los números racionales y los números irracionales forman parte de los números reales. Por eso el plano cartesiano también es el plano real, porque te estoy demostrando aquí que cualquier número real me puede servir como valor para la abscisa o para la ordenada. Y como los números reales son una cantidad infinita de números, realmente lo que yo puedo hacer aquí es ubicar una cantidad infinita de números que van a poder formar parte de un punto. Así que la cantidad de puntos también va a ser una cantidad infinita de puntos. Ahora, en estos ejemplos, quiero mostrar el concepto de puntos simétricos. ¿Qué son los puntos simétricos? En este caso, estos dos puntos, el punto C y el punto A, son simétricos porque están a la misma distancia del eje de las ordenadas o del eje Y. Es decir, el punto A y el punto C son puntos simétricos con respecto al eje Y. ¿Cómo compruebo que están a la misma distancia? Porque si yo mido, ¿sí? Voy a medir y voy a obtener que están a 5 décimos de la unidad que esté yo utilizando. Están aquí a 5 décimos de Y, el punto A, y el punto C también está a 5 décimos. En otras palabras, la distancia de un punto al eje Y está determinada por el valor absoluto de la abscisa. En este caso, si tú te fijas, para ubicar el punto C yo tuve que moverme hasta menos 5 décimos y esa es la distancia del punto al eje Y. En el ejemplo del punto A es exactamente lo mismo. Para ubicarlo nos desplazamos aquí hasta 5 décimos y subimos aquí, pero la distancia del punto A al eje Y son 5 décimos. Entonces ellos son simétricos con respecto al eje Y. En el caso de los puntos que están en verde,
ellos son simétricos con respecto al eje X. ¿Por qué? Aquí vamos a analizar también. La distancia a la que se encuentra el punto D del eje X nos la da el valor de la ordenada, en este caso un entero 7 décimos. El punto D se encuentra a un entero 7 décimos del eje X y el punto E también se encuentra a un entero 7 décimos del eje X. Entonces, la distancia de un punto al eje X nos la da el valor absoluto de la ordenada. Y de esa manera concluimos el tema de plano cartesiano. Espero que te sirva, que lo revises, pero más que nada espero que lo utilices. Nos vemos en el siguiente video.